Muy buenas noches con cada uno de ustedes. En esta oportunidad, Dios permite que podamos compartir su palabra durante toda esta semana. Un tema maravilloso, el santuario y el plan de salvación. Así que en esta semana vamos a poder recorrer desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, en el cual está desarrollado especialmente el plan de salvación. Cuando nuestros primeros padres cayeron en falta, inmediatamente, ¿no? Dice que Dios tomó un corderito, lo sacrificó y le puso como ropaje a Adán y Eva. Entonces, ellos entendieron la trascendencia que tenía la desobediencia, el pecado. Pero justamente a esa desobediencia, Dios trazó y prácticamente dio inicio a los sacrificios. Entonces, ese corderito que murió para poder redimir simbólicamente a la raza humana, era la figura y la sombra de aquel verdadero Salvador. Y el Salvador de la raza humana es nuestro Señor Jesús. Entonces, en todo el proceso que se va a desarrollar o se ha ido desarrollando a través del tiempo y hemos podido apreciar, ¿no? Entonces, ahora en esta semana vamos a poder entender de una manera muy detalladamente. Entonces, el día de hoy empezamos el santuario terrenal. Antes de poder abrir la palabra de Dios, por favor acompáñenme. Nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios ilumine nuestra mente. Voy a doblar mis rodillas, los que puedan, ahí en su casita. Creo que todos estamos en casa. Bueno, también los que estamos aquí en el templo. Señor Dios Todopoderoso, maravilloso, grandioso Señor. Tú eres el que nos da la vida, tú eres el que nos das la salud. Tú, Señor, nos creaste, pero tú también, Señor, nos redimiste. Y por tu sangre llegamos a ser salvos, Señor. En esta hora maravillosa que vamos a presentar tu palabra, Señor, unge mis labios para que también tus hijos que están en los diferentes lugares mediante esta plataforma de Facebook y Zoom, Señor, también puedan llegar tu palabra. Te rogamos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto y cruzaron muy maravillosamente el Mar Rojo. Posiblemente hayan podido caminar ya casi meses y llegaron al monte Sinaí. Ahí el Señor les entrega las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. Pero a su vez también Él desea, Dios mismo, vivir cerca de su pueblo, de Israel. Entonces, la palabra del Señor nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios.
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dice el santuario. El santuario es la morada de Dios. Dios habita allí. Está la presencia de Dios allí. Pero cuando Dios le dice a Moisés, le dice, conforme al diseño que te he mostrado, tienes que hacerlo. Entonces, vamos un poquito adelantándonos, porque dije, vamos a viajar, entonces nos vamos mentalmente, con nuestra mente viajamos y llegamos al tercer cielo, donde está el santuario celestial. Entonces, eso que está en el santuario celestial, Dios le muestra a Moisés. Y ahí en el gráfico que ustedes pueden ver, ahí ve, ¿no? Está el santuario, ¿no? Con todos sus complementos que vamos a ir detallando paso por paso. Por eso que cada uno de ustedes también, por favor, tomen interés, los textos que vamos a ir leyendo a través de este seminario, vamos a ir desarrollando de una manera maravillosamente. Luego podemos ver dentro de lo que es el santuario, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, ¿no? El santuario estaba normalmente tenía las siguientes medidas. A ver, voy a llevarlos al texto bíblico para que pudiéramos leer. Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 27, 18. 27, 18. Dice la palabra del Señor. (27:18) La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 codos por un lado y 50 por otro lado, y la anchura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Está hablando de este tabernáculo. Sus medidas eran 100 codos de largo y un codo medía 45 centímetros. Entonces podríamos estar diciendo que el largo, ¿no? Era 45 metros. 50 codos de ancho. Entonces estamos diciendo 22 metros y medio de ancho. Eso era la medida del santuario, ¿no? Externamente. Pues ahí estamos apreciando. Ahora, dentro del santuario estaba el atrio. El atrio, lo que nosotros podemos apreciar. Vamos a ir al texto, en este caso, en el capítulo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. En el atrio era la parte donde estaba todo lo que era dentro del santuario.
pero específicamente el atrio estaba ubicado, ¿no? En la parte, a ver, vamos un poquito, a ver, si se concentran, cada uno de ustedes voy a describir. Normalmente decimos, de donde sale el sol, ¿por dónde sale el sol? Por el este. ¿Y dónde se oculta el sol? En el oeste. Entonces tenemos el norte y el sur. La entrada al santuario era por la parte del este, de donde sale el sol. De donde sale el sol. Vamos a imaginarnos, yo estoy aquí parado, a mi espalda sería el este, y donde yo estoy mirando para adelante sería el oeste. En la posición donde yo estoy es el norte, y donde está mi mano izquierda, ¿no? Es el sur. Ahora sí, nos ubicamos, estamos ubicados, ¿sí? Esa era la forma correcta. Entonces, uno ingresaba por la puerta del santuario, y entrando estaba el primer mueble que podía uno ver era el atrio. El atrio. El atrio era, bueno, aquí podemos ver la descripción, ¿no? Voy a leerle un poquito, dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y las cubrirás de bronce. Harás también sus calderas para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Y todo lo que era el complemento de ¿qué? Del altar de bronce, donde realmente se presentaban, ¿qué cosa? Los sacrificios, tanto, ¿no? Diario, anual, y ahí era donde realmente el sacerdote presentaba. Entonces, hemos descrito un poquito acerca del altar de bronce. O también vamos avanzando por otro mueble que podemos encontrar allí, ¿no? Vamos avanzando. Y tenemos el siguiente, la fuente de bronce. Vamos a ir al mismo libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 18. Capítulo 30, versículo 18, dice así. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y las colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Muy bien. Volviendo a lo que dije, la posesión que está en el santuario. Cuando uno entra por la puerta, lo primero que encontramos es el altar del sacrificio, o altar de bronce, o el altar de holocausto. Avanzamos un poco más y encontramos, dice, una fuente de bronce, en el cual se ponía agua. Entonces, esos dos elementos estaban en el atrio. Estaba el altar de bronce, o el altar de sacrificio. Y luego venía la fuente de bronce, donde se llenaba
el agua. Muy bien, entonces estos dos elementos están en el atrio. Vamos avanzando y vamos, luego encontramos, vamos a ver, dos compartimientos, llamado propiamente dicho el tabernáculo o el santuario, propiamente dicho. Ahora, en esto estaban dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaban tres muebles. Estaba la mesa de la proposición, que estaba en la parte norte. En este caso estoy levantando, estoy extendiendo mi mano, entonces sería la parte del norte. Y en la parte ahí estaba la mesa de la proposición, donde se colocaban 12 panes en 2 hileras, 6. Y el cambio de esos panes se hacían diariamente. Y al frente de ese mueble llamado la mesa de la proposición, al frente estaba el candelabro de oro. Vamos a un poquito detallar con las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a los textos bíblicos para que también ustedes vayan conociendo en detalle, ¿no? Vamos a leer en el libro de Éxodo todo lo que en sí el día de hoy. Vamos a leer en Éxodo capítulo 25, 23 acerca de la mesa de proposición. Capítulo 25, versículo 23. A ver, ¿me acompañan, por favor? La palabra del Señor nos dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y las cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Casi todos los muebles, a excepción del candelabro, eran de esta madera muy finísima en aquel tiempo entonces, acacia. Esa madera era trabajado y luego dice que era recubierto con oro puro. Entonces, aquí estamos encontrando, ¿no?, la mesa de la proposición ya realizado, hecho de acuerdo a las medidas dadas, y todo era cubierto, dice, con oro puro. Muy bien. Seguimos avanzando y vamos a detallar, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el candelabro. Y para esto vamos a ir al texto bíblico para poder leer en este mismo libro también, capítulo 25, pero el versículo 31 y 32. La palabra del Señor nos dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, y las flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor. Así los 6 brazos.
Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. La palabra de Dios está diciendo que este candelero o candelabro era, dice, labrado con figuras. Todo era de oro puro. Muy bien. Entonces hemos detallado la mesa de la proposición, que está ubicado en el lugar santo a la mano, ¿no?, derecha, mientras que a la mano izquierda, o como que dice el norte y el sur, ahí está ubicado en la parte norte, está ubicado la mesa de la proposición. Se ponían en 2 hileras, 6, en total 12 panes. Al frente, en la parte del sur, estaba el candelabro con 7, vamos a decir, 7 brazos. Muy bien, avanzamos un poquito más y vamos al tercer mueble que había en el lugar santo, el cual se llama el altar del incienso. El altar del incienso. Y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 30. Ahí la palabra de Dios está describiendo y voy a darle lectura. El versículo 1 y 2, 3. Dice lo siguiente: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia. Lo harás. Su longitud será de 1 codo y su altura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y las harás en derredor una cornisa de oro. Muy bien. Este mueble estaba colocado en la parte centro, pero muy cerca, casi pegado al segunda cortina o al segundo velo antes de entrar al siguiente compartimiento que se llama el lugar santísimo. Estaba allí ubicado el altar del incienso. Este altar del incienso, allí diariamente se ponía hierbas aromáticas de tal manera que tenía una fragancia muy peculiar que Dios mismo había designado. Todo lo que se hizo en el santuario y todas las cosas que se utilizaron para elaborar, ¿no?, todos los utensilios, todos los muebles en el santuario, Dios le mostró el diseño a Moisés. Inclusive le dijo los nombres de las personas quienes tenían que hacer este trabajo. Todo fue planificado, todo fue programado por nuestro Dios. Entonces, ahora avanzamos un poco más, ¿no?, dentro del tabernáculo o de propiamente el santuario. Entonces, hemos visto ya lo que había en el lugar santo. Avanzamos un poco más y entramos al segundo velo. Traspasando el segundo velo, encontramos allí llamado el lugar santísimo. Ahora, dentro de este lugar santísimo está un mueble. Este mueble se llama
el arca del testimonio, o también se llama el arca de la alianza, como se le puede reconocer. Algunas veces se le decía el arca del testimonio y otras veces se le decía, es lo mismo, ¿no? El arca de la alianza. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ver, ¿no? Cómo estaban las medidas, de qué material estaba. Vamos a ir al capítulo 25 del libro de Éxodo. Y vamos a darle lectura, voy a darle lectura el versículo 10 y 11. 12 también. Dice, harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, de anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. En realidad, esta arca del testimonio o de la alianza, podríamos decirle así una palabra un poco simplificado. Era un cajoncito, era una caja de madera, pero esta caja de madera era recubierto, dice, recordemos que era de madera especial, que digamos, ha sobresalido en aquel tiempo entonces la madera de la acacia. Pero este a su vez era recubierto ¿de qué? ¿Con qué era recubierto? A ver, por favor. Oro, oro puro. Muy bien, entonces ahí tenemos el cajón. Ahí está, el cajón, el cual el Señor designó, ¿no? Y lo hicieron. Ahora, este cajón tenía su cubierta, o que si nosotros podemos decirle su tapa, ¿no? Su tapa. Pero esa tapa tiene un nombre muy especial. Se llama propiciatorio. Propiciatorio. El propiciatorio, a ver, vamos a ubicarlo en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 25, voy a dar lectura en el versículo 17 y 18. La palabra del Señor dice, capítulo 25, versículo 17 y 18, dice lo siguiente. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 12 codos y su anchura de... Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo. Una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderá por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al que, al propiciatorio, los rostros de los querubines. En realidad, tenemos el arca del testimonio, el arca de la alianza, que simplificado podríamos decir un cajón. Ahora, ese cajón tenía su tapa, que se llama propiciatorio. Ahora dice que
había labrado en oro puro 2 querubines, seres especiales, querubines. Y dice que el uno estaba extendido su ala hacia la parte de arriba y la otra estaba hacia abajo. Y estaba en una posición de postrado, mirando el uno al otro, mirando el uno al otro. Ahí estaba. Entonces, podemos decir que en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio o el arca de la alianza. Esto era cubierto, ¿por qué? Por el propiciatorio. Y ese propiciatorio, pegado, dice, al propiciatorio, estaban 2 querubines, mirándose uno al otro de frente. Entonces, ahí hemos podido describir en forma detallada lo que realmente fue, digo fue, el santuario terrenal. Eso es lo que el Señor le dio el diseño. ¿A quién? A Moisés. Y Moisés utilizó a gente muy especializada para poder hacer eso. Un poquito me voy a adelantar y más o menos voy a correr un promedio de 500 años y voy a ir al momento que Salomón empieza a construir el templo. Cuando Salomón construye el templo, por supuesto que las dimensiones que tenía el santuario que le dio el Señor, por supuesto que Salomón hizo grande, inmenso, hizo el templo. Es como quien dice, no, 5 veces más el tamaño que tenía el santuario terrenal. Por eso que cuando él hace el templo, ya no hace solamente así pequeños los querubines, ¿no? Sino ya lo hace grande. Y ahí dice, cuando ustedes vean, digamos, por favor, quisiera que lean Segunda de Crónicas, el capítulo 2, 3, 4, 5, y van a encontrar cuando Salomón construye, ¿qué cosa? El templo, muy hermoso, que realmente lo hace. Pero los muebles que el Señor le dio a Moisés para que lo hiciera y todas las medidas, realmente Moisés lo hizo. Entonces, ahí tenemos detalladamente, hemos podido describir en forma detallada el santuario terrenal, tal como el Señor le dijo, porque vamos a ir un poquito al libro de Hebreos, capítulo 9. Por favor, acompáñenme. Hebreos capítulo 9. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. A ver, un momentito. Hebreos dice lo siguiente. Ahora bien, el versículo 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santísimo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes ¿de qué? De la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro
que contenía, dice, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Muy bien, estamos complementando de acuerdo a la palabra de Dios lo que realmente fue el santuario terrenal. Hermanos, podemos decir en esta noche que nuestro Dios enseñó al pueblo de Israel, estando su presencia allí en el santuario, y que realmente Dios caminó ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Hoy en nuestros días también ese Dios maravilloso está caminando con nosotros. Nosotros como hijos de Dios estamos caminando hacia la Canaán celestial. Por lo tanto, nosotros también estamos en ese proceso del santuario. En el transcurso de estas noches vamos a ir detallando, ¿no?, todo el proceso en el cual se cumplió en el santuario terrenal, pero a su vez, cómo se cumplió exactamente con nuestro Señor Jesucristo, porque realmente lo que se hacía en el santuario terrenal, todo, tanto los muebles, los sacrificios, tanto el sacrificio diario, el día de la expiación, ¿no? Todo eso estaba simbolizando aquel verdadero sacrificio. Entonces, hermanos, en esta noche quiero concluir. Cada uno de nosotros tenemos que entender de una manera muy fehacientemente por qué el Señor mandó edificar un santuario. Para el pueblo de Israel fue figura y sombra, el cual ya se cumplió. En cambio, para nosotros continúa el santuario. Estamos en el santuario, pero ya no estamos en el santuario terrenal. Ya no, ya terminó, como vamos a ver más adelante. Así que en esta noche quiero pedirles a ustedes que lean, que investiguen. Y a aquellos hermanos que les gusta leer, que les gusta investigar, aquellos que quieren ahondar este tema, por favor, lean este hermoso libro que se llama El Gran Conflicto de los Siglos. Lean el capítulo 19, el capítulo 20, el capítulo 24, 25, el capítulo 28, 29, El Gran Conflicto de los Siglos. Y allí está desarrollado muy detalladamente este tema del santuario. Hay un libro escrito por la hermana Elena Harmon de Huay, dice, Cristo en su santuario. También es otro hermoso libro. Ahí detalla. Entonces, la información que les voy a ir transmitiendo en esta noche, van a ustedes a conocer en forma detallada. Quiero apelar en esta noche a cada uno de ustedes. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga a entender este sistema que había anteriormente en el pueblo de Israel, pero que hoy día para nosotros es la base para poder entender lo que nuestro Dios está haciendo arriba en el santuario celestial. Inclinen sus rostros donde están allí para poder orar, porque Dios es un Dios maravilloso, un Dios que debe enseñarnos. Voy a orar. Señor, tú eres aquel Dios maravilloso. Tú eres aquel Dios que siempre estás pendiente de cada uno de tus hijos. Y has podido
enseñar al pueblo de Israel a caminar contigo, porque tú estabas allí en medio de ellos, en medio del campamento, pero que ahora también estás con nosotros, Señor, caminando. Permítenos entender y prepararnos. Te rogamos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dejo ya a los hermanos que están dirigiendo, si hubiera alguna pregunta, podemos absorber, digamos, si hay alguna pregunta. Bueno, por aquí me han hecho llegar unas preguntas muy interesantes, hermano. Así que la primera de ellas dice, ¿por qué era necesario dividir el santuario en dos? A ver, Dios en su sabiduría, para poder enseñar los dos compartimientos que tenía el santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, es que en el compartimiento, el lugar santo, se presentaban las ofrendas diarias, y entendemos y comprendemos cada uno de nosotros. El penitente, o sea, el pecador, llevaba su corderito, y estando ahí en el atrio, extendía su mano sobre la cabeza del corderito y prácticamente le quitaba la vida. Ahí estaba esperando el sacerdote con un llamado pocillo, donde, digamos, cuando el penitente mismo con sus propias manos daba muerte al corderito, entonces la sangre que fluía. Entonces, allí en ese corderito, el penitente había trasladado su pecado. Entonces el corderito le estaba representando, pero como que el que tenía que realmente ser su representante para llegar, digamos, la sangre de ese pecador era el sacerdote. Y entonces entraba al lugar santo. Mientras que una vez al año se hacía el día de la expiación o el día de la purificación. Entonces venía una persona muy especial llamado sumo sacerdote, el cual entraba en el segundo velo donde estaba el arca del testimonio, donde estaba el propiciatorio, y ahí hacía, ¿no? Prácticamente ahí hacía ahí se presentaba para que el Señor realmente pudiera, ¿qué cosa? Quitar, limpiar el pecado de todo el pueblo, del sacerdote y en forma conjunta de todos. Por esa razón había dos compartimientos. Mientras que en el atrio, como hemos podido ver, ¿no? Estaba el altar del sacrificio o del holocausto, y el lavacro era realmente donde se presentaban el sacrificio, ¿no? O sea, de los diferentes animalitos, pero realmente tenía que entrar al lugar santo todos los días y al lugar santísimo una vez al año. Bien, eso Entonces, sería la explicación a la podríamos, pregunta. podríamos decir que cada región del santuario tenía una función específica, entonces por eso era necesario. Ok, hermano, muchas gracias. Y también hay otra pregunta interesante que dice, ¿por qué la tapa del Arca de la Alianza tenía otro nombre y cuál es o era su función? A ver, por favor, ¿me podía otra vez la pregunta? ¿Por qué la tapa del Arca de la Alianza tenía otro nombre y cuál era su función? Bien. El arca del testimonio o el arca de la alianza
en realidad era la parte principal del santuario, porque allí, en ese lugar, especialmente en el propiciatorio, que era la tapa, ¿no? La tapa del arca del testimonio. Recordemos que hemos leído en el libro de Hebreos qué cosa contenía, qué cosa se guardaba en el arca del testimonio. Dice que estaba la vara de Aarón, ¿qué más? Maná y algo principal, las 2 tablas de piedra. De tal manera que cuando se hacía el servicio, una vez al año entraba el sumo sacerdote, entonces se hacía la purificación o la limpieza, ¿no?, de los pecados de todo el pueblo. Y ahí Dios se manifestaba en la medida que Dios aprobaba. O sea, limpiaba, borraba el pecado de todo el pueblo. Pero si en caso alguien de toda la congregación o de los príncipes o los dirigentes o los sacerdotes o la familia de alguien no había confesado su falta, el sumo sacerdote que había entrado al lugar santísimo, lamentablemente muchas veces moría. Eso significaba desaprobación, no solamente de él, no solamente del sumo sacerdote, sino de todo el pueblo. Por eso que es muy importante, ¿no?, este servicio que se hacía una vez al año, lo cual todo eso vamos a verlo más adelante en el estudio que vamos a hacer, ¿no? El significado, el símbolo que significaba todo eso, lo que se hacía en el santuario terrenal. Todo es un proceso, todo tiene un símbolo, ¿no?, de todo lo que se hacía en el santuario terrenal. Y vuelvo a especificar. La parte central de todo el santuario era el lugar santísimo donde estaba el propiciatorio, ¿no?, y donde estaba el arca de la alianza, porque allí estaban los 10 mandamientos. Eso es lo que puedo explicarle a la pregunta que se nos hace. Pero en la medida que vamos a ir desarrollando, entonces vamos a ir un poco detallando esto, porque si no sería pues, adelantarme a lo que ya se va a estudiar más adelante, ¿no? Gracias. Ok, hermano, una última pregunta, gracias por la respuesta de esta. Y la pregunta dice así, ¿por qué las alas de los ángeles tenían una posición distinta? A ver, de acuerdo a la palabra de Dios, hemos leído, dice que una estaba, dice, un poco extendido como al suelo, y el otro estaba levantado. Pero ese querubín normalmente estaba en una posición de rodillas. El querubín no estaba puesto de pie. Esto significaba o simbolizaba realmente lo que se hacía arriba en el cielo, en el santuario celestial. Estos 2 querubines estaban representando o simbolizando aquellos millones y millones de seres celestiales que están delante de Dios. Pero dentro de los seres creados, los querubines estaban delante de Dios, estaban delante de Dios día y noche, ¿no?, en una posición, ¿no?, de reconocimiento, de agradecimiento y de servicio. Entonces, esos 2 querubines significa, digamos, la postura que ellos están tomando, están
La postura que está puesto allí de los querubines es el reconocimiento que se hace a aquel Dios maravilloso que está en los cielos. Por supuesto que en el santuario celestial, en el propiciatorio donde estaban los dos querubines, ¿no? Se manifestaba en el día de la expiación, en el día de la purificación, se manifestaba, digamos, la presencia de Dios. Realmente en hebreo se llama Shekina. Shekina. Esto significa presencia de Dios, la presencia de Dios. Inclusive dice que la luz era tan fuerte que salía digamos, del lugar donde estaba y se expandía, la luz se expandía tan fuerte que se cubría todo. Inclusive dice que el sumo sacerdote tenía que salir del lugar porque la luz era tan fuerte. Esa luz que se manifestaba en el propiciatorio era la presencia de ¿quién? De Dios, maravillosamente. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a entender este tema del santuario. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos a nuestro hermano Juan por el tema de hoy, el santuario. Ahora tenemos 2 alabanzas a cargo de nuestro hermano Ben Hur. Le damos el pase a nuestro hermano Ben Hur con estas 2 alabanzas. Bienvenido, hermanito. Oh, cuánto amamos a Jesús, porque Él primero nos amó. Tú que estás en las redes sociales, está en un santuario todo programado, porque nos ama, nos amó desde siempre, porque primero Dios nos amó, porque Cristo, nombre sublime, nombre glorioso, precioso, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, Dios con nosotros, Salvador nuestro, bello Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, gran Redentor. Cristo, nombre sublime, Salvador nuestro, bello Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, gran Redentor. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo. Primero Él me amó a mí. Oh,
Cristo, cuánto amo a Cristo, primero Él me amó. Cristo, nombre glorioso, Salvador nuestro, bello Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, gran redentor. Palabra viva, palabra viva, nuestro Redentor. Que la alabanza sea siempre para honra y gloria a nuestro Dios. Nuestro Dios se merece toda la adoración, puesto que siempre nos amó desde antes de que quisiéramos. Él ya pensaba en ti y en mí. Te invito a que tú siempre pongas a Jesús en primer lugar en tu vida y que siempre le estés entregando a tu corazón todos los días de tu vida. No importa la situación en que te encuentres, Dios pelea por ti. Dios está de tu lado. Dios te ama. Tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, bueno es para mí. Dios volverá, Dios volverá, Dios volverá, volverá por mí. Él resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó, Él vendrá otra vez. Tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, tan
a ti. Dios volverá. Dios volverá. Dios volverá. Volverá por ti. Dios volverá por ti. Dios es bueno, maravilloso, y Él un día va a volver por ti y por mí. Si todavía no has entregado tu vida a Jesús, es momento que tú lo hagas. Dios jamás se olvida de sus hijas y sus hijos. Todo estaba programado en el santuario. Dios es grande, Dios es misericordioso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé las fuerzas para seguir adelante. Nunca te olvides, Él siempre te va a estar esperando, y recuerda siempre, Dios te ama. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Amén. Muchas gracias, querido amigo Ben. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo también para ti, donde quiera que te encuentres. Y antes de pedirle a nuestro hermano Juan que nos despida en oración, quiero mencionar rápidamente a todos aquellos que han estado a través de las redes sociales. Nuestra querida hermanita Edith Chupe desde Lima, un fuerte abrazo para ti. También un fuerte abrazo para nuestra hermanita Luzmila Viluman, nuestro hermano Raúl Salinas, nuestro amigo y hermano Isaí Yempen, nuestro hermano y amigo Elías Cabrera y todos aquellos que han seguido esta transmisión a través de las redes sociales. Y también rápidamente darle gracias a todos los que han estado compartiendo esta transmisión, a nuestros amigos de Mundo Joven, a nuestros amigos de Amigos Solteros Adventistas, nuestros amigos de Mundo Joven Adventista, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Jóvenes Adventistas y todas aquellas páginas que también han visto a bien compartir esa transmisión. Que Dios los bendiga siempre. Y ahora sí, hermano Juan, despídanos por favor en oración. Bien, en esta noche vamos personalmente voy a doblar mis rodillas para poder orar. Inclinen sus rostros, por favor. Dios grandioso, Dios maravilloso, te agradecemos, Señor, en esta hora muy especial para cada uno de nosotros. Sé que tu palabra debe haber llegado a cada uno de nosotros en nuestra mente. Y entender, Señor, que tú trazaste tu palabra mediante el santuario y que cada uno de nosotros debemos entender y comprender, Señor, y que nos bendigas nombre por nombre, bendigas a tu pueblo, a tu iglesia aquí sobre la faz de la tierra, bendigas a los mensajeros de tu palabra, a los ministros, a los que dirigen tu obra sobre la faz de la tierra. Y que, Señor, en estos días, cada uno de nosotros pongamos interés en conocerte. Despídenos en paz. Son nuestros ruegos y súplicas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia en esta noche, a todos los que han participado, a que han hecho las preguntas, y les invitamos para el día de mañana a seguir presentes en la reunión por Zoom y también a lo que van a estar presencial. Así que feliz noche a cada uno de ustedes y gracias por todo.